Si es culpable o inocente, no le importará a la gente, pero tienes un amigo y ahora quiere estar contigo. Preso, ya nadie se acuerda de ti. Sufres y a veces deseas morir. Preso, Jesús te quiere libertar. No de los garrotes de hierro enmohecido, sino de la cárcel que tú mismo has construido. Al olvidarte de Dios. Ves cómo pasan los días, no quieres que te vean llorar. Los hombres tienen sentimientos, si lloras no importará. Tú sientes que no vales nada, mas alguien siempre piensa en ti. Te ama entrañablemente, desea que seas feliz. El ruido no se hace esperar, cadenas rotas caerán. Si es culpable o inocente, no le importará a la gente, pero tienes un amigo que ahora quiere estar contigo. Preso, ya nadie se acuerda de ti. Sufres y a veces deseas morir. Preso, si quieres salir de prisión, Jesús quiere abrirla cuando tú a Él te rindas. Preso pero libre en sentido espiritual. Otra puerta se abrió ya. Que hay dos grandes poderes que luchan sobre los seres humanos en la tierra. Dos grandes poderes que están siempre sobre toda la humanidad. Uno para salvarle y librarle de toda tragedia y de toda condenación, y otro para destruirle. La Biblia habla de eso bien claro. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10. Jesucristo explicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Fíjense que son tres propósitos con los cuales el diablo se mueve aquí abajo. Matar. Eso implica muerte física, muerte espiritual. En cualquier forma quiere el diablo matarte. Ese es su anhelo, su desespero. Él es el enemigo de la humanidad, porque la humanidad somos la creación de Dios. Dios nos creó Él a su imagen y a su semejanza. Mire lo que es usted, tener cualquier cosa. Lo creó Dios a imagen y semejanza de Él, con inteligencia. Lo único que el ser humano tiene que aprovechar esa inteligencia. Y como dice la Biblia, si hay algún inteligente, busque a Dios, porque en Dios está la vida, la victoria eterna. Pero Satanás no viene a eso, viene a matar. Trata de destruirte espiritualmente y de destruirte físicamente. El gozo del diablo sería matarte a ti físicamente antes de tiempo. Él sabe que tú tienes una promesa de Dios de vivir 70, 80 años. Esa es la vida del hombre según la Biblia. 70, 80 años está determinado para tu vida. El diablo dice, sí, pero yo lo voy a cortar cuando tenga 15, cuando tenga 20, 25. Y si uno se descuida y no está agarrado de Dios, puede culminar sus propósitos. Miren en este país, cuánta juventud está muriendo hoy en día, en las calles, en tantos lugares. Esa no es la voluntad de Dios. Ese es el movimiento satánico sobre este país. Matar, robar y destruir.
y roba en todo sentido. Te roba la paz, te roba la salud de tu cuerpo, te roba físicamente, materialmente, tus propiedades, cualquier cosa hace. Ese es su propósito y en eso se mueve aquí abajo. Matar, robar y destruir. Destruye los hogares, destruye los matrimonios, destruye tu salud, todo. Si le dan oportunidad hace cualquier cosa. Por eso que la Biblia dice, no le deis lugar al diablo porque culmina sus propósitos contigo y conmigo y con cualquier ser humano. Ahora, también dice la Biblia que Jesucristo dijo, pero yo he venido. Son dos personajes, dos señores, Satanás y el Señor Jesucristo. Satanás matar, robar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Uno es el rey de la muerte y otro es el rey de la vida. Y los seres humanos tenemos todos un reto. ¿A cuál de los dos señores nos vamos a rendir? ¿Con cuál vamos a hacer amistad? ¿Con uno o con el otro? No hay alternativa de compartir. Porque no hay comunión entre Jesucristo y el diablo. El diablo es el enemigo de Dios. Se rebeló contra Dios hace millones de años atrás. Y la rebelión fue tan terrible que le robó una tercera parte de los ángeles. Se fueron con él, pero se cayeron, son ángeles caídos. Todo el que se va con él se cae. Por eso que hay que agarrarse de Cristo, porque el que se agarra de Cristo no se cae, se levanta, alabe lo que él vive, se mueve en victoria, siente la paz y el gozo de Dios en su corazón, aquí aún en esta tierra impía. Sea bendito el Señor Jesús. Hay otra parte en la Biblia que habla exactamente esto, de estos dos poderes que luchan sobre nosotros. El Dios del cielo con el poder de Jesucristo para salvarnos y el poder satánico para destruirnos. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 habla lo mismo. Dice, y todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que comete pecado se rinde voluntariamente a Satanás y él tiene derecho legal sobre usted. Si usted se muere se lo lleva. Eso es claro como está en la Biblia. Todo el que comete pecado es del diablo. Quiere decir que el diablo tiene derecho legal sobre él. Dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted se rinde a Jesucristo y comienza a vivir para Él. Él tiene el derecho legal sobre usted. Usted se muere, se lo lleva para el cielo. Sonríase que se le ama. Es sencillito, pero el ser humano tiene una voluntad. Usted tiene un libre albedrío, una voluntad. Usted es un agente libre. Dios no nos creó esclavos, nos creó libres. Y usted tiene libertad para servirle a Cristo o despreciarlo. Si lo desprecia, Satanás tiene derecho a venir a destruirte y a hacer pedazo tu vida. Quiere decir que es una decisión sencilla. Cuando agarramos a Jesucristo, todo el poder de Dios está con nosotros. Y según usted lo busca de corazón y se acerca a Él, te llena del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios entra dentro de ti y este cuerpo se vuelve habitación del Dios vivo. Entonces tú tienes autoridad total contra el diablo. Cuando venga con sus tentaciones te le rige en la cara. Dice, antes sí, diablito, ahora no, ahora tengo autoridad sobre ti. Y cuando lo reprende se tiene que ir. Resistid al diablo con el poder de Jesucristo y de vosotros huirá. Tiene que irse. Yo sí que los seres humanos sabemos que tenemos en Jesús un amigo sincero, que no falla, ni traiciona, que dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Nunca. Tú puedes haber cometido tal o cual maldad y el diablo te dice, ya tú no tienes oportunidad. Mentira del diablo. Usted tiene toda la oportunidad. Usted puede haber cometido las maldades que haya cometido y mientras en el segundo que viene a Cristo te recibe y te perdona y te lava con sangre redentora. Alabados a Dios. Bueno, yo tenía uno en el ministerio que ahora ya está en un ministerio y se ha movido a sola porque es un ministerio grandísimo, no tiene tiempo tiene que dedicarse por completo. Pero ese muchacho estuvo en la cárcel porque le vendió una sobredosis de droga a una persona, la persona se murió. Lo arrestaron, le iban a meter más de 30 años en cárcel, eso no se lo podía librar nadie. Y ahí dentro de esa prisión, él oyó una voz que le dijo, yo te amo. Se conmovió y buscó para todos lados. ¿Qué iba a ver en aquel calabozo donde lo tenían encerrado? Nada. Pero aquella voz le habló bien claro y él dijo, Señor, si eres tú, ayúdame y sácame. No permita que me lleven a la cárcel, yo te sirvo. Eso parece imposible. Después de un crimen como aquel, tenía 30 años de cárcel asegurado.
Pero cuando llegó el día del juicio, y él estaba ahí, el abogado sabía que no podía hacer nada. El Señor, si me libras, te sirvo. Y cuando el juez estaba ahí para dictar sentencia, se turbó. Dijo, yo no sé lo que me pasa, pero mire, póngase de pie, haga el favor y váyase. Y apártese del mal. Y lo dejó ir, tranquilamente. ¿Y cómo se puede explicar tanta cosa? Es que Dios es el soberano todavía. Y lo que Dios quiere hacer lo hace. Y no hay hombrecito que se lo va a impedir aquí abajo, ni diablo que se lo va a impedir tampoco. Y usted se rinde a Dios. Todo ese poder sobrenatural está para transformar tu vida, llenarte de gozo, de paz, de bendición, y hacer que tú seas, aquí abajo en la tierra, un vencedor. Dice la Biblia que los de Cristo somos más que vencedores, porque el poder de Dios está con nosotros. Dos poderes terribles se mueven: poder del diablo para el mal y el poder de Dios para el bien. Jesucristo tratando de agarrarte para darte la vida que Él compró con muerte, con dolor, con martirio, con sangre en la cruz del Calvario. Y el diablo tratando de hacerte pedazo y destruirte para que tú seas por la eternidad propiedad de Él. Y tú, como ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios con inteligencia, no le permitas a un diablo derrotado, que Jesús lo derrotó y le quitó todo el poder, que te atropelle a ti y te esclavice a ti y te lance a ti la perdición, cuando tienes un Cristo todopoderoso que tiene la mano extendida para darte a ti la victoria. Bendito sea el Señor Jesús. El que a Él viene no lo echa fuera. Oigas una voz que te dice, no tienes oportunidad, dile, charlatán, sí tengo oportunidad. El que no tiene oportunidad eres tú. El diablo sí que no tiene oportunidad, está condenado y probada su culpabilidad, y sabe que va para el lago de fuego y azufre por la eternidad. Él lo sabe. Su único objetivo de luchar es llevarnos a nosotros con Él. Pero cuando venga con su asunto, hazle así, dile, no, hay un rey con el cual yo me voy. Mi alma te alaba, Jesús. Ese rey es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia, Marcos capítulo 5, que en una ocasión Jesucristo cruzó en una barca al otro lado del mar y llegó a la región de los Gadarenos. Cuando llegó al territorio y descendió de la barca, apenas puso los pies en la tierra, salió un hombre de los sepulcros. Mire dónde salió: de los sepulcros. Salió del cementerio y corrió desesperadamente hacia el Señor. Y era un hombre poseído por un espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Puerto Rico todos le llaman un loco, pues eso mismo es. Gente que poderes del diablo han logrado entrar dentro de él y le han oprimido, le han esclavizado las facultades mentales, y ya ellos no tienen ninguna clase de potestad, fuerza para resistir, y el diablo hace con ellos lo que quiere. Endemoniado. Aquel hombre vivía en los sepulcros, salió del sepulcro, pero no era casualidad que estuviera allí visitando, no, es que vivía ahí. ¿Y cómo usted se puede explicar que alguien viva en el cementerio? No lo podemos explicar, sencillamente Satanás lo obligaba ahí, a vivir en ese sitio. Era un esclavo de Satanás, ya lo había dominado de tal forma que estaban dentro de él. Satanás puede oprimirte y ponerte malos pensamientos y ponerte deseos de hacer ciertas cosas que no conviene, pero cuando la persona se rinde y se mete dentro, ahí se acabó el asunto, ya la persona queda poseída por ese poder satánico. Aún cuando está en esas condiciones, todavía hay esperanza de que otros oren y clamen y giman y lloren delante de Dios y Dios lo liberte. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que muchas veces lo habían atado con cadenas. Oiga esto, que parece increíble, pero es verdad. Muchas veces lo habían atado con cadenas, pero no lo habían podido dominar. Lo habían atado con grillos, pero rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos. Desmenuzaba, quiere decir que los hacía pedacitos. Nadie lo podía sujetar. Pero ¿y dónde sacaba una fuerza tan terrible como esa? Oiga el resto del mensaje y verá de dónde sacaba esa fuerza. Porque no es fácil que usted haga unas cadenas y las rompa. Y grillo menos. Pero ya nadie se preocupaba ya por sujetarlo, ni por encadenarlo, ni ponerle grillo. No, la gente lo que se cuidaba era de pasar por allí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y dice que siempre, de día y de noche, se pasaba en los montes y en los sepulcros dando grandes voces y se hería con piedras. ¿Cómo se le ocurre a una persona agarrar piedras y golpearse? Andaba sin ropa, estaba desnudo todo el tiempo y se golpeaba con piedras. Bueno, Satanás viene a matar. Quiere decir que aunque vivía dentro de él, con todo y con eso trataba de destruirlo. Y se hería con piedra.
Dice, pero cuando vio a Jesús de lejos que descendió de la barca, salió corriendo a toda velocidad hacia él. Bueno, imagino que la gente del vecindario diría, ay, pobre hombre ese, mire que bajó de esa embarcación y ese endemoniado lo va a hacer pedazo. Pero a Jesucristo no hay quien lo haga pedazo. Él tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Y cuando nos rendimos a Él y vivimos para Él, no hay quien nos haga pedazo a nosotros tampoco. Porque Él está para darnos su fuerza, su voluntad, su protección. Bendito sea el Señor Jesús. Porque no hay nadie más inteligente en esta tierra. No hay nadie más inteligente que el que le echa mano a Jesucristo y comienza a vivir para Él. Todo el poder de Dios está con nosotros y no importa el diablo que venga contra nosotros, usted lo echa fuera en el nombre de Jesucristo. Y aquel endemoniado corrió a toda velocidad, pero cuando llegó frente al Señor cayó de rodillas. Alaba lo que Él vive. Cayó de rodillas frente a Él, humillado frente a Él. Y dice que a gran voz le gritó, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Mire, lo conocía por el nombre. Mire cómo el diablo conoce al Señor. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? Te conjuro por Dios que no me atormente. Parecía que iba a destrozar a Jesucristo, lo que hizo fue tirar al lado de rodillas a rogarle que por favor no lo atormentara. Sabía que él tenía todo el poder contra aquel ejército demonio que estaba dentro de aquel hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. No me atormente. ¿Por qué le dijo eso? Porque ya el Señor le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo, ordenándole que saliera del hombre. No es la voluntad de Dios, jamás, que el diablo entre en los seres humanos, jamás. Dios creó al hombre para que el hombre fuera de él. Te creó a ti para que tú seas familia de Dios para siempre. Te creó a ti para que tú vivas en victoria. Te creó a ti para que tú goces esta vida terrenal que es corta y después te goces en el reino de los cielos por la eternidad. Para eso nos creó. No nos creó para el infierno. No nos creó para la condenación. No nos creó para la derrota. Nos creó para la victoria. Alabado sea Dios. Pero hay que venir a Dios y vivir con Él y hacer amistad con Dios. Los hombres en la Biblia de más victoria, usted ve que tienen un secreto. Hubo un hombre llamado Enoc. Y en aquellos días antes del diluvio, dice que Enoc andaba con Dios. Mira el secreto, mira la religión que tenía. Andaba con Dios, era un amigo de Dios. Donde quiera se movía, tenía en su mente a Dios y hablaba con Él. Haga eso, que ahí está el secreto de la victoria. Andaba con Dios y de pronto se desapareció de la tierra, porque Dios se lo llevó con Él para que no conociese la muerte. No ha muerto nunca, tiene como 5.000 años de edad, allá arriba. ¿Alguno de ustedes es más viejo que él? Mi alma te alaba, Jesús. 5.000 años y vivito allá, saludable y joven, esperando las cosas grandes que vienen pronto. Ahora, hubo otro hombre que se llamaba Noé, que cuando el diluvio ya estaba a punto de caer por la maldad de aquella generación, la violencia, la depravación terrible que había en aquellos días, dice que Dios le habló a Noé y le dijo lo que tenía que hacer para escapar del diluvio. ¿Y por qué a Noé y no al resto de la humanidad? Porque Noé andaba con Dios, igualito que Enoc. Andaban con Dios. Esa es la religión de Dios. Que andemos con Él, que seamos un amigo de Él, que estemos en comunión con Él todo el tiempo, que tratemos de hacer lo que le agrada a Él, que tengamos temor de ofenderle porque le amamos. Ahí que está la victoria. Mucha gente tiene religión aquí abajo y está más perdido que Belcebú. Alaba lo que Él vive. No le vale de nada que tenga religión si sigue viviendo en la maldad y viviendo en las cosas que Dios se desagrada. Hay que caminar con Dios, hay que ser amigo de Dios. No hay amigo más sincero que el Señor. Yo viví 35 años en el mundo sin salvación. 35. Yo no me convertí cuando tenía 14 o 15 o 17 años. Cuando yo me fui a estudiar a la universidad, yo no sabía que existía la Biblia. Es una cosa increíble, pero así es. Yo no sabía que existía la Biblia cuando me fui a la universidad a estudiar, que tenía ya, iba a cumplir 17 años esos días. Perdido completamente. Sin embargo, cuando tenía 35 años me agarró una artritis reumática crónica. Me pudrió las rodillas, los codos y los hombros. Y yo estuve en el deporte más de 15 años. Jugaba béisbol clase A, béisbol AA. Y en el levantamiento de pesas y en fisicultura competía ahí año tras año, estaba activo siempre en uno de los 3 deportes. Sin embargo, con todo y eso, y con un desarrollo físico extraordinario, yo gané el título de Mr. Norteamérica en la subdivisión de estatura mía en una campaña en Nueva York. Imagínate
Imagínense el desarrollo físico que tenía. Con todo y eso, cuando tenía 35 años de edad, me agarró una artritis reumática y me destruyó rodillas, codos y hombros. Se acabó la fisicultura. Ahora, lo que Dios le ama. Así todo lo de abajo, ese es el problema de lo de abajo, que en cualquier momento se deshace. Por eso hay que agarrarse de Dios, porque lo de Dios no se deshace nunca. Lo de Dios es eterno, lo de Dios es victoria para siempre. Alabado sea Dios. Lo demás, en cualquier momento, ¿quién lo deshizo? Pues el diablo me metió la artritis. Sonríase, el Dios le ama. Pero Dios lo permitió porque Dios sabía que si no permitía algo como eso, no me iba a alcanzar jamás. Sabía que yo estaba demasiado interesado en mi deporte, ese era mi Dios, y demasiado contento en el deporte y no lo iba a buscar nunca. Pero permitió algo para que yo viera que todo lo del mundo pasa. Todo lo del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Alabe lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando aquella artritis me agarró, yo comencé a leer la Biblia. Ya cuando yo tenía 35 años, ya sí sabía que existía la Biblia. Y comencé a leer la Biblia y encontré en la Biblia que Dios sana. Que por su llaga fuimos nosotros curados, que Cristo en la cruz, su espalda fue hecho llaga por el látigo de Roma y ahí destruyó las enfermedades. Ahí se acabó el SIDA. Si tiene SIDA, cree que Dios le va a sanar esta tarde. Ahí deshizo el virus del SIDA, que no ha habido antibiótico aquí abajo que lo mate, pero el Espíritu Santo lo mata en un segundo. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de lo que hemos vivido. El sábado todos los sábados tenemos campaña desde el salón de oración en nuestro ministerio en Camuy, que va por la cadena de televisión de nuestro ministerio para todo Puerto Rico y por satélite para numerosos países afuera. Y cuando oramos por los enfermos el sábado, pasaron una pareja de esposos de testificar. Me dijeron que cuando habíamos orado por ellos, hacía unos cuantos días anteriormente, los dos tenían SIDA. Y le habían hecho análisis, sí, me hicieron análisis, los dos dimos positivo. ¿Y qué pasó? Oraron acá y creímos que Dios nos había sanado y fuimos, nos hicieron análisis de nuevo, hicimos negativo los dos. Y ahí estaban los certificados en las manos, que yo los vi con mis ojos y los mostré y la cámara de televisión le cogió un close-up para que salga por la pantalla de televisión y el pueblo de Puerto Rico y por satélite de esos países vean que Cristo sana el SIDA. Alabado sea Dios, que lo que no puede nadie, Cristo sí puede. Bendito sea el Señor. Cuando nadie puede, hay una esperanza en el Dios Todopoderoso. Pero toda la obra de Dios está en Jesucristo, porque ese fue el que murió en la cruz por nosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que cuando yo vine a Cristo con mi artritis, incurable, dijeron los médicos, cortisona para aliviar el dolor. Pero yo empecé a leer la Biblia y a buscar a Dios y a prometerle a Dios: si me sanas te sirvo, si me sanas estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. De momento en la mañana, cuando desperté, abrí los ojos, estaba sano. Cuando dice así, no había dolor en el codo. Cuando dice así, el hombro estaba suelto. Cuando dice así, no había nada en la rodilla. Yo no me podía agachar ni así, ni con mi propio peso. Cuando levantaba pesa me metía 400 libras aquí en la espalda y bajaba y subía 3 veces con ella. Ni con mi propio peso. Ahí se deshace lo de los hombres en un segundo. Ahí estaba nuevo de nuevo. Pero me di cuenta que no, sin Dios no se puede caminar. Y Cristo lo dijo en una ocasión: sin mí nada podéis hacer. Pero yo traté de hacer con Cristo y con mi fuerza y con mi voluntad y fracasé. Hubo un tiempo de victoria, de trofeos y de cuestiones transitorias, pero llegó el momento cuando le permitieron al diablito que me tocara y se me acabó la bendición. Pero ahora tengo al Todopoderoso. Ahí yo me convertí de verdad. Comencé a predicar y a dar testimonio a la gente como Dios me había sanado. 34 años llevamos llevando esta palabra, arriba y abajo. Este año Dios me habló. Me dijo: tienen que ir a las cárceles en Puerto Rico, una por una, todas. Este creo que es el culto número 19. El 19 que predicamos. Uno de los que predicamos ahí en el presidio estatal, aceptaron 337 confinados, 313 confinados aceptaron a Cristo en ese culto. Y Dios ha hecho milagros tremendos con muchos de los confinados, pero milagros tremendos. Especialmente nunca olvido un joven que vino a uno de los cultos, una de las cárceles de Bayamón. Le habían dado un balazo aquí en el cuello, le afectó el cervical la bala y un fragmento de la bala se le quedó metido en un hueso ahí. Y tenía rígido el cuello, no lo podía mover, un dolor todo el tiempo terrible. Y cuando oramos por los enfermos esa noche, la noche que oramos por los enfermos,
Él sintió algo que corrió por su cabeza, como una corrientazo que le entró. Es el Espíritu Santo, que cuando toca se le acabó el negocio al diablo. Alaba lo que se le llama. Y cuando le tocó el cuello el poder de Dios, él sintió que estaba bueno, sintió una fe. Ay, yo creo que me sané. Hizo así y el cuello estaba nuevecito. Movió para todos lados, para arriba, para abajo, y subió a la plataforma gozoso de testificar. Cuando terminó de testificar, yo le dije, y el fragmento de bala que tú dijiste que se te había quedado ahí, ¿tú lo podías notar con el dedo? Sí, lo podías tocar ahí. Búscalo. Puso el dedo, se le iban a salir los ojos de la cara. No está. ¿Qué se hizo? A eso yo no sé qué se hizo, pero se lo llevó el Señor. Alaba lo que el Señor le ama. Quiere decir que hay amor de Dios para los que están en las instituciones penales. Y si alguien Dios ama, es los que están en las instituciones penales. Y la Biblia lo dice, porque el Señor nos reclama a nosotros los que predicamos y a todos los que se han convertido a Cristo, que visitemos las cárceles y le llevemos una palabra de esperanza y de fe a los presos. Y el Señor regaña agriamente, porque hay un pasaje en la Biblia, Mateo 25, que dice, y estuve preso y no me visitaste. Y mire cómo dice él, como si él fuera usted. Estuve preso, como él si estuviera en su lugar. Y no me visitaron. Que sí, cuando los visitamos ustedes aquí, estamos visitando a Jesucristo. Se le muestra a usted cómo Él le ama y cómo Él anhela que usted sea de Él para Él darle la vida que solo Él puede dar. Nadie más la puede dar. Mi alma te alaba, Jesús. Y aquel endemoniado gadareno cayó de rodillas a los pies de Jesucristo. Dice, los demonios se arrodillaron frente a Jesús. Aquella multitud de demonios que rompían cadenas y rompían grillos, de rodillas ahí, dobladito. Te conjuro por Dios que no me atormentes, rogándole ahí doblaba al Señor. Y el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice que los demonios tienen nombre. Mi alma te alaba. Bueno, son criaturas, es natural que tengan nombre. Todos los ángeles tienen nombre. Gabriel, Miguel. Pues los demonios tienen nombre. Pero el diablo principal le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Ahí usted puede explicarse por qué rompía cadenas y grillos. Tenía una multitud terrible de demonios dentro que tenían esa fuerza, juntaban esa fuerza y rompían las cadenas y los grillos. Me llamo Legión, le dijo, porque somos muchos. Mi alma te alaba, Jesús. Yo tuve una experiencia con una legión de demonios. Por los demás, quizás me dolió en aquella época, pero doy gloria a Dios porque ha sido un testimonio de bendición grande para muchos. Y esa experiencia la tuve con una de mis hijas, que tenía apenas 6 años en aquella época. Hace unos cuantos años de eso. Ustedes no pensaban nacer todavía. Sonríase, que el Señor le ama. Y mi hija Doris, en esos días de pronto notamos, mi esposo y yo, que empezaron las manos como a perder la coordinación, y un papel que agajaba se le caía. Y agajaba un vaso para tomar algo y se le caía y se rompía. Pues un día lo fui a regañar, yo dije, no, déjale quietecita, que algo es raro, vamos a observarla. Y esa cosa se empeoró hasta que llegó un momento que ella ya no agarraba nada, ni coordinaba, ni siquiera movimiento de las piernas, se le cruzaban las piernas al caminar y se caía. Y yo empecé a orar y a clamar, y la cosa se fue empeorando más y más, hasta que llegó un momento que hubo que sencillamente acostarla, y ahí ardía en fiebre, no tenía coordinación de nada, no había que darle líquido con un sorbeto porque no podía ni agarrar una cucharilla con las manos, ni masticar, ni coordinar la masticación siquiera. Bueno, un día le pregunté a mi esposa, ¿qué tú quieres? ¿La llevo a un especialista o esperamos por Jesucristo? Y mi esposa me dijo, vamos a esperar por el Señor. Y yo me metí en ayuno. Hay que pelear la batalla, pero aquí es con armas espirituales. Alaba lo que Él vive. Porque al diablo, dice la Biblia, que no podemos venirle con armas carnales, no con armas carnales, sino con armas espirituales poderosas en Dios para derribar la fortaleza de Satanás. Yo me metí en ayuno y comencé en ayuno a orar y a clamar, Yo tenía compromiso de predicación todas las noches y me iba a predicar. Mi esposa se quedaba con la nena cuidándola. Y oraba por los enfermos en la campaña y se sanaban montones de gente. Y yo decía, Señor, y mi nena ya también. Pero llegaba a casa y la encontraba igual. Pasaron como 9 días. En el 9º día yo venía regresando de un culto y había orado por los enfermos esa noche y trajeron un niño. Y cuando yo oré por el niñito dije, Señor, por el niñito y por mi hija. Y clamé, cuando oré por él, Dios sanó al nene. Y sanaste al nene, sanó a mi nena también. Y iba en mi carrito regresando para casa cuando oí la voz de Dios en el transcurso. Y oí cuando me dijo, mañana la nena come sola. Yo dije, amén.
Llegué a casa, oré, me levanté bien de madrugada, comencé a orar y a las 6 de la mañana desperté a mi esposa y le dije, prepárate un cereal que la nena come sola. Y no me preguntó nada, ni me dijo cómo es posible, si tú sabes que no puede ni coordinar, agarrar una cucharilla a las manos. Preparó el cereal, puso el patillito, trae la nena. La sentamos, le dije, Dori, el Señor te sanó. Se me quedó mirando, así, bien firme. Antes miraba que parecía una retardada mental. Y dije, toma la cucharilla que está sana. Agarró la cucharilla y la mano estaba firme. Cómete el cereal. Y agarró ahí. Y según iba comiendo cucharilla por cucharilla y coordinando la masticación perfectamente, y nos miraba y se sonreía, las lágrimas salían por los ojos de mi mujer, el mío como río. Alaba lo que el Señor le ama. Y yo recuerdo que yo no pude contener más la emoción espiritual. Me fui a la habitación, me tiré de rodillas. Señor, no sabes cómo te agradecemos, cuánto te agradecemos la misericordia que has tenido. Y oí cuando Dios me habló esto, y oiga con cuidado, me dijo, mi siervo, dos mundos observaban la batalla, yo y mis ángeles, y el diablo y sus ángeles. Y el diablo me decía, a que si hiero la niña, no te ama tanto como dice. A que si la hiero con enfermedad la lleva al médico. Y el Señor le dijo, a que me siga amando igual y no la lleva al médico nada. Y permitió la prueba tan terrible. Y cuando llevaba 3 o 4 días en esa prueba, y yo en oración y ayuno, clamando y reprendiendo, el Señor me dijo, me decía el diablo, dame un día más. Amén, tienes un día más. Y volví al otro día, dame un día más, que va al médico, a que va al médico, a que no resiste si me das un día más. Tiene un día más. Pero cuando llegó el 9º día, dame un día más. Se acabó, se sana. Cuando Él dice la palabra, eso es suficiente. Ahí se le acabó el negocio a Satanás. Pero era una legión de demonios. ¿Y cómo yo lo sé? Mire, yo le ponía la mano a la nena en la cabeza. Metí en oración y ayuno, orando 7 y 8 horas diarias y clamando por ella, lleno de la unción de Dios. Y cuando reprendía, salían como agujas calientes de la cabeza y se me metían por la cabeza a mí. Docenas y docenas. Y yo tenía que ponerme la mano y decir, te echo fuera, que en el nombre de Jesús, entonces salían de mí. Era una legión de demonios que le arruinaron toda su coordinación muscular. Después un doctor en medicina cristiana un día me dijo, pero de veras que tu hija le dio eso, sí. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Y yo dije, no sé, ni me interesa el nombre. Y dijo, pues eso se llama baile de San Vito. Y yo dije, hombre, qué nombre feo tiene ese diablo. Alablo, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando tenemos al Señor, ocurra lo que ocurra, la batalla termina en victoria y en vergüenza para Satanás. Y ese testimonio a muchos le ha traído bendición. De la realidad de que luchamos contra 2 grandes poderes, Satanás y sus ángeles, pelean contra ti, pelean contra mí, pelean contra todos los seres humanos, pero el Señor también pelea con sus ángeles poderosos, y el que busca a Cristo y tiene a Cristo termina en victoria, termina en victoria. El Señor no ha perdido nunca una batalla, nunca ha perdido una batalla, y si usted viene a Cristo, usted no será la primera que va a perder. Usted tendrá lo que el Señor prometió, somos más que vencedores por la fe en ese Cristo maravilloso. Benditos a Dios. Me llamo Legión, dijo el diablazo aquel. Somos muchos los que vivimos aquí adentro. Fíjense, un cuerpo humano, habitación de multitudes de demonios. ¿Cuántos eran? Te va a ver ya mismo cuántos eran. Un cuerpo humano, habitación, vivienda de poderes satánicos. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la tragedia de la desobediencia. Y en vez de buscar a Dios, moverse uno como si uno pudiera hacer las cosas. Sin Cristo nada podemos hacer. Tarde o temprano Satanás nos alcanza y nos hace pedazos. Yo lo viví cuando aquella artritis satánica me hizo pedazos las rodillas, los codos y los hombros. Gracias a Dios que cuando vi que yo no podía caer en los brazos del Señor a toda carrera, mi alma te alaba, Jesús. Mientras uno respira aquí afuera, tiene oportunidad. No importa lo que usted haya hecho, despreocúpese de lo que ha hecho, que montones están libres allá afuera que han hecho más maldad que usted. Usted nadie lo puede acusar, a usted nadie lo puede criticar. Los que lo critican todos han pecado. Yo no puedo criticarte, yo era un pecador 35 años atrás. No fui nunca a una cárcel, ni me drogué nunca, ni fumé nunca, ni bebí nunca, por estar en el deporte. Pero ¿cuántas maldades hice? No es cuestión de la droga ni del crimen, es cuestión del pecado. Cualquier pecado es pecado y envía la condenación a uno.
Quiere decir que yo no podría jamás ni criticarte a ti por lo que hayas hecho, ni me interesa saber lo que has hecho. Lo que me interesa es saber que Cristo te ama. Lo que me interesa es que Cristo murió por ti, que Cristo quiere que tú seas de Él, que Cristo te va a dar victoria eterna, que Cristo va a hacer pedazo los poderes satánicos que te impulsan al mal, alabado sea Dios, y te va a dar fuerza para que tú te le pares encima, le digas, diablazo, ahora yo tengo autoridad sobre ti, y te le rías de la cara. ¡Ay, Samaya, soja! Nadie te ama como Jesucristo, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas claro. El Evangelio no es cuestión de, no es para condenar a la gente, ni es para enviar a la gente al infierno. El Evangelio es para mostrarte a ti cómo Dios te ama y que Cristo no vino a condenar, vino para que el mundo fuera salvo por Él. Alabado sea Dios. Esto es cuestión de amor de Dios para todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para ti. Que por la fe y la amistad en Cristo tengas vida eterna, que no te pierdas jamás. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice la Biblia que cuando los demonios vieron que ya no había oportunidad, que ya el Señor había dado la orden, sal de este hombre, inmundo espíritu, le rogaron. Mire cómo el diablo tiene que rogarle a Dios. No puede hacer el diablo nada si Dios no se lo permite. Y a veces Dios permite ciertas cosas para que los seres humanos abramos los ojos y despertemos y lo busquemos a Él. Le rogaron que no los echara fuera de aquel territorio. Estaban encariñados con aquel territorio que era hermoso. El mar estaba allí cerca, era un territorio precioso y estaban enamorados del territorio y no querían irse de allí por nada. Le rogaron al Señor, no nos eche fuera de ese territorio, por favor, no nos eche fuera de aquí. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice la Biblia que cerca de aquel lugar había una tremenda manada de cerdos. Y los demonios le rogaron al Señor, volvieron a rogarle de nuevo, que le permitiera, cuando los echara fuera del hombre, entrar en aquellos cerdos. Y el Señor se lo permitió. Este que sí, porque le permitió meterse en los puercos. Ve el resto para que usted entienda. Salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y oiga bien, la manada de cerdos eran como 2000 cerdos. Mire cuántos demonios había en el hombre, que hubo un demonio por lo menos para cada puerco. Y los cerdos enloquecieron, eran demonios de locura. Enloquecieron, se lanzaron por un despeñadero que había y cayeron al mar y se ahogaron todos. Apenas salieron del Gadareno, mataron 2000 cerdos. El diablo solamente viene a matar. Si no puede matar al hombre, mata al perro, o mata al gato, sonríase que el Señor le ama, o mata al puerco, como ahí acabaron con los cerdos del territorio. ¿Y por qué el Señor permitió que mataran 2000 cerdos? Es que es más importante la salvación de las almas que los puercos. Alaba lo que el Señor le ama. El cerdo no tiene un alma que salvar, se murió y se acabó ahí, pero el ser humano no es así. El ser humano, si se muere, ahí sigue existiendo para la eternidad, perdido si está en pecado o salvo si está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque los seres humanos tenemos aquí adentro una persona interior, alma y espíritu, que es soplo del Altísimo. Eso es indestructible, eso es eterno, eterno para salvación o condenación. Por eso que hay que agarrarse de Cristo. Hay que agarrarse de Cristo, porque el diablo dice, no, mátate, suicídate. Por eso se mata a tanta gente y se acabaron los problemas. Pero no le dice que entonces que empieza el problema que ya no tiene solución. Que si la persona muere perdido, muere en pecado y sale del cuerpo, él se lo lleva para abajo. Y sabe que entonces va a estar en tormento para la eternidad, sin oportunidad de nada más. Por eso que él incita a la gente a suicidarse, porque ahí se los llevó. Si tú vienes en una ocasión y oyes algo que te diga suicídate, cierra los ojos y dile, mátate tú, perro asqueroso, que yo hay un Cristo que murió por mí y me voy a entregar a Él para que Él me libre. No permita jamás, pase lo que pase. Y si viene un accidente, que usted ve que viene un accidente que te va a cortar la vida, sácate un grito, Jesús, sálvame, que te vas para el cielo hoy mismo. Porque todo el que invocare su nombre será salvo. Hay estas cosas hay que conocerlas, porque estamos en un mundo peligroso. Y que venga alguien y te asalte y te ponga un revólver que está a punto de matarte. Jesucristo, sálvame. Si te mata, te fuiste para el cielo. Saliste ganando. Alaba lo que el Señor le ama.
Alaba lo que Él vive. Si no te mata, conviértete de corazón a Él para que no vuelva otro a tratar de cortarte tu vida. Como está el mundo hoy en día, hay que conocer que en Cristo, hasta en el último segundo, hay oportunidad. Y aprovecharse en cualquier último segundo y escapar uno de la condenación. Pero nadie debe arriesgarse a esperar el último segundo. Nadie debe arriesgarse, sino que a tiempo agarrarse de Cristo, que pase lo que pase, usted está asegurado para vida eterna. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. 2000 puercos perecieron, pero el Señor lo permitió, porque los porqueros que estaban allí, los que cuidaban los cerdos, vieron cuando los puercos de pronto se volvieron locos y se despeñaron y cayeron al mar y se ahogaron. Y vieron también cuando a la distancia aquel endemoniado quedó tranquilito. Es decir, que la humanidad pudo ver que los demonios pueden entrar en la gente y pueden entrar en los animales también. Y sea en la gente o sea en el animal, viene a matar, robar y destruir. Al ganadero le enloqueció, se hería con piedra, vivía en el cementerio. Y a los puercos lo despeñaron, lo tiraron al agua y se ahogaron. Y los porqueros le dio un temor tan terrible que huyeron despavoridos. Y corrieron y se fueron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que pasaba, y una multitud vino a ver el acontecimiento. Cuando llegaron, se acercaron a Jesús y se quedaron atónitos cuando vieron que al lado de Jesús estaba sentado el que había sido endemoniado. Sentadito, tranquilo, no estaba desnudo, vestido. ¿De dónde sacó ropa? Yo no sé, pero cuando uno viene a Cristo, aparece la ropa y aparece todo. Alaba lo que el Señor le ama. Sentado y vestido y en su sano juicio, completamente normal. Y los porqueros contaron todo lo que había pasado. Ese hombre quedó sano, ese hombre quedó normal, pero los que estaban dentro de él se le metieron a los puercos y los mataron. Y esa gente, en vez de tirarse rodillas y convertirse en Jesucristo todo, le rogaron al Señor que se fuera al territorio. Como quien dice, por favor, váyase de aquí, antes que no quede un puerco con vida aquí en este territorio. Amaban más los puercos que la salvación del alma. No se puede cometer ese error. Hay que amar más la salvación del alma que ninguna otra cosa. Ame más la salvación de su alma que la comida. Ame más la salvación de su alma que el dinero. Ame más la salvación de su alma que el estudio y que el trabajo, porque todo lo demás es temporal, pero la salvación del alma es lo único eterno. Si pierde la salvación del alma, lo perdió todo. Y como usted es inteligente, porque lo crearon a imagen y semejanza de Dios, hubo un gran científico que dijo que el hombre salió del mono. Es verdad que el diablo se inventa 4 patrañas. Que el diablo se inventa 4 embustes. Que el hombre salió del mono. Dios nos creó a su imagen y semejanza, inteligentes. Y la Biblia dice, hay alguno inteligente, busque a Dios, use la inteligencia para vencer en esta lucha que tenemos aquí abajo por un tiempo, para luego ser heredero del reino de los cielos. Usted será para siempre propiedad de Dios, para siempre familia de Dios, heredero de las riquezas eternas del Dios eterno. Para eso nos creó a nosotros, para eso nos creó. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y en cuanto uno acepta a Cristo, inmediatamente el Señor transforma nuestras vidas. Te deja unos días aquí abajo para que ayudes a otro a encontrarlo a Él también. Yo me acuerdo ahí cuando estaba en una de las cárceles de Bayamón. Yo me quedé atónito. Porque había un joven como que cree usted, gozoso como nadie, lleno del Espíritu Santo como poco yo he visto afuera en las iglesias, pero lleno de la gloria de Dios. Y aquello saltaba de alegría oyendo el mensaje. Él se reía de alegría, lleno de la bendición del cielo. Después alguien me contó y me dijo, tú ves ese muchacho tan lleno de Dios, tiene 2 perpetuas. Yo dije, ¿qué? 2 perpetuas. Mató a tanta gente que se le perdió hasta la cuenta. Le metieron 2 perpetuas. Se convirtió a Jesucristo, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, y ahí tú ves esa obra tan tremenda. El que vive en Cristo, nueva criatura es. El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas las maldades que él hizo, eso Dios no se acuerda de eso. ¿Por qué no se acuerda? Porque Cristo lo perdonó y la sangre de Jesucristo el Hijo limpió el pecado, lo limpió, lo desapareció. Y esos crímenes que él cometió estaban apuntados arriba. Está apuntado todo. Arriba hay un libro de las obras de los justos, de los que aman a Dios y lo buscan. Y hay un libro de las obras de los pecadores.
Y hay un libro de la vida donde están apuntados todos los que son de Cristo, que son salvos y van a ser herederos del reino eterno. Que sí, cuanto pecado el muchacho había hecho estaba apuntado allá arriba. En el día del juicio final lo hubieran mandado para el lago de fuego. Pero en cuanto aceptó a Cristo y la sangre de Cristo lo limpió ahora aquí abajo, limpió los récords de arriba también. Por eso que dice que los que están firmes en Cristo, nadie los puede juzgar, nadie los puede acusar, porque no importa quién lo acuse, y no importa que el diablo vaya allá arriba y le diga, no, ese hizo esto, ese robó, ese mató, ese hizo mil maldades abajo. Y el Señor le dijo, vamos a ver si es verdad. Y busca los libros. Y le dice, diablo, tú eres un mentiroso, mira, aquí está el nombre, está limpio el récord, aquí no hay un pecado, aquí nunca se encuentra nada malo que hiciera. Lo había hecho, y el diablo lo sabía muy bien porque él fue quien lo incitó. Que él fue el que lo movió a hacer esas maldades. Pero está todo borrado arriba, porque la sangre de Cristo limpia, redime, alabados a Dios, del pecado mortal que está sobre los seres humanos. No hay otra forma de escapar. ¿Quién más derramó sangre para nosotros? Solo Cristo lo hizo. No invoca otro nombre. Cuando quiere invocar, invoca a Jesucristo y llámelo a Él, que dice, invocarán mi nombre y yo les responderé. Y el que a mí viene no lo echo fuera. No hace excepción de persona, no mira cara de hombre. Ahí no hay prejuicios raciales, ahí no hay prejuicios de ninguna clase. Y tiene un interés muy grande en todos los seres humanos y especialmente en los que están en las cárceles. Y muy especialmente en la juventud. Aprovéchese que nadie le ama como Él. En el segundo que venga Él y usted comienza a vivir para Él, usted va a sentir la paz que usted no ha soñado que pueda existir. Mire, yo no soy de lo que puedo decir que yo en el mundo tenía un malestar terrible espiritual interno. Mucha gente tiene ese testimonio y es natural que tengan eso. Yo no tenía paz, pero yo tenía paz. Yo estaba loco con el deporte de alegría. Lo único que pensaba, no me daba el tiempo para estar entrenándome, para competir y para ganar trofeos y para esto y lo otro. Y yo estaba contento, feliz. Ríase que el Señor le ama, pero era una felicidad temporal, una felicidad de afuera, de esta carne. Cuídese de esta carne, que el sentir de la carne es muerte, enemistad contra Dios. Esto, mire, esto de nosotros, aquí vivimos, esto es más malo que el diablo, sonríase si puede. Pero cuando usted viene a Cristo y el Señor le da poder, y se mete dentro de usted por medio del Espíritu Santo y le imparte fuerza, voluntad poderosa a usted, la persona que está ahí dentro, porque usted no es lo que yo veo, eso usted vive ahí en ese cuerpo, pero usted está ahí dentro, alma y espíritu, y el Espíritu Santo envuelve el alma y el espíritu del ser humano cuando entra ahí, le da esa voluntad que Cristo tenía. Ahora venga la carne con el deseo que venga, le dice, no, un momentito, el jefe ahora soy yo, alablo, que el Señor le ama. Ahora no, y venga el diablo, usted tampoco. Ni se rinde a Satanás, ni se rinde a la carne. Se rindió al Dios del cielo y se mueve con Él. Alabado sea Dios. Y tendrá victoria eterna, eterna. Y hay algo lindo que ustedes deben saberlo. Que el Señor prometió, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de ustedes tienen familia afuera? Levanten la mano. ¿Cuántos aman esa familia? Levanten la mano. Yo también la levanto. Quiere decir que hay una promesa de que Dios, usted se rinde al Señor y comienza a vivir para Él y te salva esos familiares que tú amas. Pueden estar más perdidos que nadie, te los salva. Los que se le servimos a Cristo hemos vivido eso. Yo lo viví con mis familiares. Yo me convertí, era el único convertido. Mi mujer era más religiosa que Satanás. Alablo, que el Señor le ama. El inventor de muchas religiones, el mismo diablo. Religiones que son contrarias a la Biblia. Satanás ha puesto religiones, que la gente tenga religión. Pero esa religión lo que usted necesita es salvación del alma. Que usted se salve, que usted escape de la condenación. Eso está en Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra no predicó religiones, predicó yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Salvador del mundo. Y he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él se predicó a él mismo, nada más. ¿Y por qué se predicó a él mismo? Yo no me atrevo a predicarme a mí mismo, yo soy hombre. Pero él era todo Dios encarnado, todo Dios en un cuerpo humano. Se predicó a él, nada más. Si no tenía que predicar a nadie, ¿a quién más iba a predicar? No predicó a Pedro ni a Juan ni a Santiago, que eran siervos igual que yo. Se predicó a él. Yo soy el camino, un camino hacia el cielo.
Yo soy la luz del mundo, el que tiene a Cristo está en luz. Yo soy la verdad, una verdad salvadora, Cristo Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Así que ese es el reto suyo y el mío. Agarrarnos de esa verdad, agarrarnos de ese Salvador y vivir agarrados con Él, en una amistad sincera con Él, hablándole a Él continuamente ahí, en comunión con Él, y tendremos vida por los siglos y los siglos. Si perdemos la salvación del alma, lo hemos perdido todo. ¿De qué le vale a tanta gente que están afuera? No están en una cárcel, están afuera. Millonarios algunos de ellos. Artistas de Hollywood de fama, pero perdidos en el pecado, viviendo en adulterio, viviendo en maldades de todo tipo. ¿De qué le vale? ¿Y si se mueren? ¿Se llevan los millones para abajo? No se llevan ni un chele dominicano para abajo. Sonríe si puede. Nada. Se van desnuditos para abajo al eterno tormento, a vivir en la tragedia de recordarse cuántas veces le hablaron de Cristo y dijeron, no, yo no necesito eso, yo tengo dinero. Yo no necesito eso, yo tengo fama. No necesito eso, yo tengo inteligencia. Como habla el humanismo, que el hombre es el que domina todo. Nada, sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Hay nada más que un nombre, que sobre todo nombre, delante del cual tiene que doblarse toda rodilla en el cielo y sobre la tierra, y ese nombre es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Métase ese nombre en el corazón y háblele a Él, invoque su nombre y usted será salvo. Y en una cárcel estará mejor que los que están afuera perdidos. Que están en las cárceles firmes en Cristo, no tienen que envidiar nada al que está afuera. Nada. Están afuera, la mayor parte está perdido. Solamente un grupito está agarrado del Señor. Yo he visto gente en las cárceles, pero convertidos, hermanos, lo que se llama convertidos a toda profundidad. Bueno, en una campaña que teníamos en Irán Bison, una noche yo me quedé atónito. Cuando veo 25 confinados que vienen caminando, entraron al terreno de juego y vienen derechito caminando hacia cerca de la plataforma donde yo estaba. Y yo mirando a ver si había 50 guardias cuidándolo. Un guardia venía con ellos, un guardia y 25 confinados. Y digo, Dios mío, pero mire las autoridades de cárceles cuando ven que la gente está convertida a la profundidad que estaban esos 25 presos, como se atreven a dejarlo venir solos a la campaña de Irán Bison, con un guardia, el guardia era convertido también, eran 26 convertidos que venían para la campaña, a gozarse. Cuando alguien me dice a mí lo que era, yo digo, siéntanos aquí al lado de la plataforma. Y lo puse de pie y dije, fíjense este pueblo que estaba allí, que ha atestado el estadio Irán Bison, lo que Dios hace con 25, y ellos con la mano levantada, alabando a Dios a toda boca, que se quedaron con el territorio. El que vive en Cristo, nueva criatura es. El que viene a Cristo nace de nuevo de arriba, de lo alto. El sentir de Dios entra en nuestros corazones, la paz, el gozo de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, se mete en lo profundo de su ser. Usted va a saber lo que es tener vida. Cristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Eso es para usted de gratis. No hay que pagar un centavo, Cristo pagó el precio. Él pagó el precio con muerte, con dolor, con martirio, con vergüenza propia. Bendito sea su nombre. Cuando uno logra visualizar por un segundo la muerte de Jesucristo, le va a amar uno como nadie le ha amado jamás. Porque lo hizo por ti y por mí. Por nosotros, que, yo hablando de mí, lo hizo por mí, que era un enemigo de Él. ¿Cuántas veces yo blasfemé el nombre de Dios en los juegos de béisbol? Me acuerdo ahora y me espanto y digo, Señor, ¿qué clase de misericordia tú tienes? ¿Por qué tú no me jajaste la cabeza en ese momento? Alábalo si puedes. Porque Dios sabe que somos débiles y que somos carne y que Satanás nos está lanzando una tentación tan salvaje como esa para hacernos hundirnos, pero Dios nos ve y espera y da oportunidad hasta que oigamos la palabra, hasta que tengamos la oportunidad grande de aceptar a Cristo y tomar dominio entonces de esta carne y del poder de Satanás. Son dos poderes terribles que operan sobre nosotros: el poder de Satanás para destruirnos y el poder de Dios en Cristo Jesús su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es noche de victoria. Esta es noche de victoria. Mientras yo predico aquí, el Espíritu Santo está ahí, pegadito de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo es la persona de Dios aquí. Dios es una Trinidad. El Padre está arriba en el trono.
es espíritu, resplandece sobre el trono. Jesucristo en un cuerpo de gloria, cuerpo físico que tú lo puedes tocar y lo puedes abrazar, pero un cuerpo inmortal, el cuerpo que tiene ahora. Dios lo resucitó de entre los muertos, y cuando lo levantó con ese cuerpo inmortal, no con el cuerpo que murió en la cruz, sino con el cuerpo de gloria. Ahí está la diestra del Padre. Y ahí intercede por todos los que a través de él buscan a Dios. En cuanto usted dice, Jesús, sálvame, inmediatamente Jesús arriba, Padre, yo di mi vida por él. Y puede hacer así, abrir las manos y enseñárselas al Padre, y ahí están las marcas de los clavos todavía. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que el Padre tiene que decir amén. Porque para eso el Padre envió a su Hijo a morir por todos nosotros y a pagar el precio de nuestra maldad. ¿Y por qué tuvo que morir si él nunca había pecado? Porque la ley de Dios dice, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso implica muerte espiritual, muerte eterna, muerte para eterno tormento, muerte para irse a la condenación. Esa es la paga del pecado. Pues hermano, que hay que tener cuidado con lo que uno hace, porque le puede costar a uno la salvación eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que morir por nosotros. Usted no podía morir por usted mismo. Al morirse usted, automáticamente se iba a la condenación. Lo que predicamos al principio, el que comete pecado, Satanás tiene derecho legal sobre él de llevárselo. Se muere, sale del cuerpo. El que se muere sale del cuerpo, pues el cuerpo queda muerto ahí, ya no ve ni oye. Pero usted se sale del cuerpo. Y si sale en pecado, Satanás se lo lleva. Pero si usted es de Cristo y sale ahí cubierto por la sangre redentora, sale del Cristo y hay un ángel Señor que lo agarra, vámonos para arriba que te están esperando allá. Y va un vuelo por esa inmensidad y usted gozándose, riéndose a carcajadas, sabiendo que está asegurado para vida eterna. Alaba lo que él vive. Es decir, esa es la situación que enfrenta todo ser humano. Y tenemos inteligencia. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a coger muerte o vamos a coger vida? Somos inteligentes. No le permita a un diablo derrotado, mentiroso, ladrón, que quiere ser su dueño por la eternidad, que se lo pueda llevar usted cuando Cristo Jesús pagó el precio y murió por ti y por mí. No tiene que perderse nadie. Alguien murió en nuestro lugar. Yo tenía que morir por mi pecado, pero Él murió en mi lugar. Él se dejó matar para que yo pudiera tener vida. Él pudo morir por mí porque Él nunca había pecado. Y en su propio...